Conversamos ahora con Carlos Rivera, abogado de los deudos de Acomarca. 37 años después han restituido los restos de las víctimas de Acomarca. Y hay un problema que tenemos en nuestro país. La memoria es muy corta, ¿no? No solemos ver hacia atrás y recordar qué fue lo que pasó en nuestro país en medio de la violencia política. Por eso estamos con Carlos Rivera, repito, abogado de los deudos de Acomarca, para que nos refresque esa memoria y nos la actualice. Abel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, en realidad Acomarca es un hecho brutal, sinceramente. Creo que es la única forma de calificarlo, ¿no? Es un crimen que ocurre la mañana del 14 de agosto de 1985. 4 patrullas del ejército, sobre la base de una información aparentemente de inteligencia, evalúan que hay senderistas en la comunidad de Acomarca, llegan muy temprano, los juntan a todos los comuneros, básicamente ancianos, mujeres, niños, los bajan a la quebrada Yoquiapampa y los ejecutan sumariamente. 69 personas, 23 de ellos niños menores de 10 años. El crimen se conoce un mes después, como consecuencia de la denuncia de los sobrevivientes. Y a partir de ahí se va desarrollando una suerte de historia oficial. Le dicen, el culpable es, el propio ejército lo señala, el subteniente Telmo Hurtado Hurtado, un joven de 23 años. En ese entonces. En ese entonces, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se inicia investigaciones de la Fiscalía, denuncia el caso a la Fiscalía, interviene el Fuero Militar, el Poder Judicial le entrega el caso al Fuero Militar. Y el asunto... ¿Cuánto tiempo ha tomado toda esta investigación, este proceso? El caso se reinició el año 2005. La sentencia de la Sala Penal Nacional se emitió la madrugada del 31 de agosto del año 2016 y la Corte Suprema confirmó la sentencia en agosto del año 2018. ¿Responsabilizando a quién? Responsabilizando al general Wilfredo Moriorzo, comandante general de la Segunda División de Infantería, como el que dio la orden para que se ejecute el crimen, porque finalmente el proceso judicial creo que fue muy importante porque ayuda a conocer la verdad y a hacer justicia, creo yo. Primero la verdad en el sentido que se echa por tierra la famosa historia oficial de que solamente un joven de 23 años había logrado ejecutar solito a 69 personas. Y en el proceso judicial se encontró un montón de evidencia documental del propio ejército que daba cuenta que días antes había una información de inteligencia. El general Mori emite una orden y el Estado Mayor de la Segunda División de Infantería ejecuta y planifica la operación militar. Intervienen 4 patrullas, es decir, 80 soldados, ¿no es cierto?, como oficiales. Y el objetivo es eliminar a los supuestos terroristas de Acomarca. Y por eso ejecutan sumariamente 69 personas. Y después de un proceso largo que nos está describiendo. Y después de un proceso muy largo, y doloroso largo, para las absolutamente. familias, Mira, ¿no? en realidad... más allá de que haya sido una sentencia, yo diría, histórica del Poder Judicial, en realidad es un logro de los familiares de Acomarca. Es decir, es una asociación de los sobrevivientes y de los hijos que durante más de 3 décadas, este agosto se cumplen 37 años después del crimen, y es lo que ha favorecido que contra viento y marea y contra todo tipo de obstáculos, fundamentalmente de la justicia, digamos, de la inacción del sistema de justicia, hayan logrado hacer sentar a los verdaderos responsables de este crimen y señalar su responsabilidad. Pero con la sentencia no acaba todo. No acabó, no, en realidad no acabó. El Estado tiene de alguna manera que reparar a estas familias y además se tiene que entregar los restos. Sí, sí, sí. Mira, siempre hemos pensado desde el IDL que la justicia repara, ¿no? Y efectivamente porque la justicia te da una verdad histórica, una verdad procesal, pero también señala responsabilidades, y eso es muy importante. Aquí la responsabilidad, la primera la tiene Wilfredo Moriorzo, que de paso está prófugo de la justicia, ¿no? Se condenaron a 10 personas. La Suprema, es cierto, absolvió a una, por lo tanto hay 9 condenados, de los cuales solamente 4 están en prisión, contando a Hurtado, que fue extraditado de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y él hizo una revelación de verdad muy importante, histórica en los casos de derechos humanos, porque él le dijo a su jefe de entonces, le dijo, usted me dio la orden de cometer este crimen. Y adicionalmente se ordenó una reparación económica de 150.000 soles a cada uno de los familiares. No se ha pagado un cobre a nadie. Nada. Y ahí hay todo un problema porque se señaló al Estado como tercero civilmente responsable y es un asunto que está recién subsanándose en la Corte Suprema de Justicia. Pero que con la constancia y la persistencia de los familiares, eso tiene que seguir. Y parte fundamental es esto, que después de 7 años de haberse logrado la sentencia,
recién el próximo viernes, en Acomarca, el Ministerio Público va a hacer entrega de 42 restos identificados con ADN. ¿Y por qué tardó tanto? Mira, por múltiples razones. Capaz la más alucinante y la más grave es que el Ministerio Público no tenía recursos para los insumos para hacer los procesamientos de ADN de las víctimas y de los familiares. Luego vino el tema de la pandemia, pero a pesar de... y obviamente otra razón importante, Mabel, es la forma como se cometió el crimen, ¿no? No solamente fueron ejecutados con armas de fuego, fusiles FAL, sino que fueron quemados, ¿no es cierto? Y se le lanzó 4 granadas de guerra. Por lo tanto, la destrucción de la masa ósea de los fallecidos fue, en algunos casos, la mayoría absoluta. Y ni los procedimientos más avanzados de forenses de ADN han logrado recuperar las identificaciones. A pesar de eso, se va a entregar los 42 restos y una entrega simbólica de aquellos que no han sido identificados. De las 61 víctimas reconocidas, solo 23 están identificadas. 42 ahora. Y 38 están por identificar, 42 ahora. Así es, sí. Aún quedan 19 restos de las víctimas de los reconocidos por la sentencia por identificar. Así es. Todavía. Por identificar. No sé si se logra en realidad, ¿no? Porque en realidad hay exámenes que por más adelantados científicamente, claro, los científicos de medicina legal se han enfrentado a simplemente restos calcinados, casi una materia que poco puede servir, ¿no? Y es increíble porque, claro, la vida ha continuado, ¿no? El país ha continuado hacia adelante, pero hay algo que se ha quedado suspendido en Acomarca. Sí. ¿Qué legado ha dejado toda esta matanza en este lugar? Mira, es bien complicado interiorizar el sentimiento que tienen ahora los acamarquinos, ¿no? Yo creo que lo primero que ellos han logrado es poner sobre la mesa un sentimiento de justicia. Me parece que en eso se comprometieron. Y de dignidad. ¿No? Y de dignidad, ¿no es cierto? Es decir, ellos, ciudadanos, la última rueda del coche de este país, ciudadanos de Ayacucho, en el conflicto armado, quechua hablantes, sin ningún tipo de recursos. Date cuenta, Mabel, o sea, hoy, 2022, sería inimaginable que ocurra un crimen de esa naturaleza y nos enteramos un mes después. Bueno, eso sucedió en Acomarca, ¿no? Y luego creo este tema de la dignidad me parece que es un tema fundamental. Pero de todas maneras hay un resentimiento de parte de ellos porque finalmente sienten que son ellos los que han tenido que hacer. Digamos, el Estado no les ha regalado nada. Ellos han tenido que pelear de una manera denodada para lograr hacer justicia. Eso sí es un ejemplo impresionante. Yo diría que ellos dan a la comunidad nacional, al resto de víctimas, ¿no es cierto? Porque los acomarquinos son en realidad un ejemplo de unión. Nunca dejaron de estar juntos. Y me parece que ese ha sido el éxito de este proceso judicial. Más allá de la intervención de los abogados. Este viernes, entonces, se entregarán los restos de 42 personas identificadas a las que, bueno, las familias por fin podrán darles el ritual que, de acuerdo a sus creencias, pues consideren, y algo de paz pues podrán traer a sus vidas. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por estar aquí esta noche y traernos a la memoria un hecho tan importante en la historia de nuestro país. Hasta aquí las cosas como son. No se pierdan la nueva programación de RPP Televisión a partir del lunes. Yo los dejo con Fernando Carvalho.